En cumplimiento de lo establecido en la norma, se presenta el proyecto de acuerdo, que posteriormente se convierte en el acuerdo número 039 del 21 de septiembre del año 2018. El acuerdo cumple con todo lo establecido en la norma. ¿Dónde se presentó el inconveniente? El municipio de San Pedro entregó en concesión el alumbrado público el año anterior. Lo permite la ley. Es más, de alguna manera, en la misma ley, digamos que se le da a los municipios esa posibilidad. ¿Cuál es la razón? Que nos estamos privatizando. Sí, es cierto. Pero resulta y sucede que los antecedentes a nivel nacional de las empresas administradas por el Estado no son las mejores. Pero a su vez, la misma normatividad de contratación establece la forma de hacer un control sobre dichas empresas. Un control no solamente por la administración municipal, sino también por los usuarios y la comunidad en general. Hechas esas precisiones, se establecieron los milajes. Hay un tema que sigue en discusión y que también lo trae la norma, y es que una vez establecidos los costos por dichas empresas del mantenimiento, operación y expansión del sistema, en este caso del alumbrado público, se deberán calcular las diferentes tarifas. Inicialmente la empresa Hacer Servicios hace unos cálculos bastante altos con el objeto de, a la brevedad, ampliar la cobertura del alumbrado público, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Al igual que en los establecimientos educativos, los diferentes espacios deportivos existentes tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y viene el punto delicado, y es el momento de la liquidación. Cuando ellos hacen la liquidación, los impuestos tienen vigencia fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que un impuesto se empieza a aplicar al 1 de enero del año siguiente y hasta el 31 de diciembre. Y así sucesivamente, si no sufre modificaciones. Entonces, este acuerdo 039 de septiembre de 2018 se empezaba a aplicar el 1 de enero del año 2019. Pero es muy importante el concepto de año fiscal, anualidad. Resulta y sucede que la liquidación del impuesto, según lo que interpretamos de la norma, se hace anual. Entonces, ¿dónde estuvo el error? Se liquidó mensual. Entonces, de hecho, si yo liquido mensual, podría modificar en cualquier momento el acuerdo, porque estoy haciendo liquidaciones mensuales. Pero la esencia de la norma no es esa, es anualidad, ¿correcto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que sucedió es que la liquidación hecha por la empresa la hizo anual, quiere decir que cobró por 12 meses. Para entenderlo un poco más fácil, hicimos un ejemplo de una propiedad que tiene un costo de 400, un avalúo catastral, perdón, que es la base del cálculo para la sobretasa del alumbrado público, de 480 millones de pesos, ¿correcto? Esa propiedad tiene una destinación agropecuaria. Según lo acordado en el acuerdo municipal, valga la redundancia, es del 0,5 por mil, ¿correcto?
Hasta ahí estamos bien. Muy bien, entonces hacemos el ejercicio. 480 millones multiplicado por 5, así coquito, dividido por 1000. ¿Cierto? Nos daría 480 millones por 5 igual dividido, ¿cierto? 1000. Nos da 240.000 pesos. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿sí? Aplicamos el 5 por 1000, nos dio 240.000 pesos de impuesto, perdón, de sobretasa al impuesto del alumbrado público. Entonces, esos 240.000 pesos es anual. Anual. ¿Dónde estuvo el error que se cometió por parte de la empresa? Lo cobró mensual. Es correcto, lo aplicó mensual, lo liquidó mensual. O sea, la teoría y el estudio de la norma, porque sería lo mismo con el impuesto predial. Usted el impuesto predial lo liquida anual. El inconveniente, ¿dónde estuvo? Se causa mensual. O sea, las administraciones municipales contablemente los causamos mensual. Y en nuestro caso, municipio de San Pedro de los Milagros, lo recauda trimestral. Los municipios son autónomos de recaudarlo mensual, o trimestral, o semestral, o anual. En nuestro caso, y eso depende mucho de la economía de cada municipio, se determina, para no afectar los flujos de caja de la administración municipal, en qué periodo se paga. Conclusión: las facturas que alcanzaron a llegar a la comunidad y las otras que paramos la entrega tienen ese sobretasa al alumbrado público 12 veces más. Entonces, si alguien quiere hacer el ejercicio en su casa y quiere, hombre, ¿yo cuánto quedo pagando? Simplemente coge las tarifas, o acuérdense que en el primer trimestre, como está vigente el acuerdo municipal que les da a la comunidad, al sujeto pasivo del impuesto predial, de pagar todo el año en el predial, tendría un descuento del 15%. Entonces aparecen las dos. Aparece la liquidación trimestral y aparece la liquidación anual. Simplemente, si quieres saber cuánto paga por trimestre, divide la primera columna, que es la del periodo, la divide por 12. Le debe dar lo mismo que si coge en el rengloncito de sobretasa con destino al alumbrado público, en el anual lo divide por 12 también. Las 12 dividen por 12 y le debe dar lo mismo. ¿Correcto? En el anual. El otro le da el trimestral. ¿Sí? ¿Correcto? Es claro la explicación. Muy bien. Entonces, una vez hecho ese análisis, se tomó la decisión por parte de la administración municipal en cabeza del señor alcalde Héctor Darío Pérez Piedrahíta de parar la entrega del resto de facturas. Informarle a la comunidad de esta situación, que es parte de lo que estamos haciendo hoy acá, y que ya se hizo también por la radio y con la colaboración de la parroquia. Entonces es difundir. Se tomó también la decisión de liquidar nuevamente, hecho el ajuste correspondiente que les acabo de explicar. Como esto nos va a demorar un poco, entonces se nos van a atrasar los pagos. Entonces corrimos las fechas de pago del primer trimestre para que la comunidad no se vea afectada y pueda acceder al descuento del pago del descuento del 15% y tenga el lapso de tiempo para nosotros también entregar nuevamente la facturación. Y quedaron las fechas sin recargo hasta el 26 de abril y con recargo hasta el 30 de abril.
Muy bien. Ahora vienen una serie de situaciones que ya se presentaron. Hubo personas que ya pagaron, ¿correcto? Entonces, aquellas personas que ya pagaron, ¿sí? Vamos a mirar, estamos en eso con las personas del software, mirando, como ya pagaron, entonces hacemos un corte. Entonces, a esas personas es bregar a no generarles nueva factura. Si por cualquier razón la persona ya pagó y le llega la factura, entonces se acerca a nuestra oficina, a la Secretaría de Hacienda, para nosotros proceder a hacer el ajuste correspondiente. Ese es un caso. Hay otro caso y es, bueno, yo pagué más, pagué, pues hay unos que pagaban sobre tasa y hay otros que no, ¿cierto? No necesito explicar eso. Eso ya lo tenemos claro, ¿o no? Okay. ¿Sí? Sí lo tenemos claro. Es decir, quien tenga conexión de energía, le cobran alumbrado público, no es sujeto de la sobretasa con destino al alumbrado público. En la propiedad, porque si tiene 3 propiedades y 2 tienen conexión y una no, esa que no tiene es sujeto pasivo de la sobretasa al alumbrado público. No nos lo inventamos nosotros, lo dice la norma, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a esas personas que ya pagaron la sobretasa al alumbrado público, entonces se acerca también a la oficina, trae su factura, una cartica solicitando la devolución o el reintegro de esos recursos, y ya nosotros, la Secretaría de Hacienda, pues, o la Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda, procederá al reintegro a esas personas de los recursos que ya pagaron. ¿Qué otra situación se presenta y que observamos en la liquidación de la sobretasa con destino al alumbrado público? Y es que hay predios que aparecen no construidos, o unidades no intervenidas, o lotes urbanizables no urbanizados, o terrazas no construidas, pero que tienen unidad predial o tienen ficha predial. Y resulta y sucede que construyeron, pero construyeron sin cumplir los procesos establecidos a nivel nacional de la licencia, de los planos, ¿sí? Entonces esas personas en nuestra base de datos de catastro municipal no aparecen con una vivienda, pero EPM sí les dio conexión, y si tienen conexión les están cobrando alumbrado público y el impuesto, pero les va a llegar factura en la del predial, la sobretasa con destino al alumbrado público. ¿Por qué? Porque no está su construcción legalizada. Entonces esas personas también deberán sacar una cartica explicando, anexan la factura del impuesto, del alumbrado público, del servicio de energía, anexan la facturita donde le estamos cobrando la sobretasa con destino al alumbrado público, y nos la radican en la Secretaría de Hacienda con una cartica solicitando se corrija ese error, ¿correcto? Ya nosotros programamos una visita de catastro para que verifique que efectivamente esa construcción sí existe y que está conectado, y procederemos ya a la parte legal, ¿sí? Que ya la administración, pues nosotros en el caso de la sobretasa se la descontaremos y le generaremos la nueva factura sin la sobretasa, ¿correcto? Ya el otro tema que tiene que ver ya es con planeación, y es la legalización de la construcción, ¿cierto? Que ya habría que mirar qué políticas se implementan en ese sentido. Esto sucede tanto en la zona urbana como en la zona rural, porque para nadie es desconocido que el fenómeno, como el tema de la UAF no permite la parcelación, sin embargo se viene dando en la zona rural a través de la figura de la venta en proindiviso. Entonces todas esas propiedades es muy factible que a un predio en la zona rural le vayan a cobrar sobretasa y resulta que ya hay construcción. Entonces también aplica para la zona rural. Esos son como los casos que se pueden presentar, ¿correcto?
Ya lo otro pues está debidamente reglamentado. Las tarifas están establecidas, el acuerdo es legal, no está revestido de ninguna ilegalidad dentro de lo que está establecido en tanto la ley como el decreto reglamentario. Esto es, señor presidente, no sé si habrá alguna otra inquietud de parte de los honorables concejales que podamos aclarar esta noche. Gracias, presidente. Voy en el mismo orden en que fueron planteadas las inquietudes. Entonces, el tema de doña Dilma, que coincide con el del honorable concejal Jorge. La factura independiente del predial. La misma ley establece en el parágrafo 1 que esta sobretasa podrá recaudarse junto con el impuesto predial unificado, para lo cual las administraciones tributarias territoriales tendrán todas las facultades de fiscalización para su control y cobro. Y en el acuerdo 039, en el artículo 5º, parágrafo 2, se dice que se facturará con el impuesto predial. Entonces, ahí no podríamos ya modificarlo. Concejala Victoria hace una observación frente al tema de la VT. La unidad de valor tributario es a nivel nacional, es simplemente una unidad de medida que se utiliza en todo el tema de fiscalización, tanto por la DIAN como por todos los demás entes, lo cual no influye frente al tema del impuesto como tal al aplicarse la tarifa. Me explico. Cuando ustedes aprobaron los rangos, que los aprobaron en VT, ustedes lo único que deben hacer es multiplicar el número de VT, que en el caso, por ejemplo, del sector agropecuario, es mayor a 300 VT. La VT está más o menos en 31.750, más 31.750, hagamos el ejercicio con ese valor, por mayor a 300 VT, 300 quiere decir que el predio debe ser mayor a 9.525.000 pesos. Casi todos los predios del municipio están por encima de ese valor. Entonces, simplemente se convierte la VT multiplicado por ese factor, entonces cada uno ahí toma el avalúo catastral. Es la misma cosa. Si usted hace el ejercicio no con VT, sino con el avalúo, le va a dar lo mismo, la tarifa es igual. También planteaba el tema de que no hubo suficiente difusión de la concesión. Nosotros, las administraciones municipales, y con el desarrollo tecnológico existente actualmente, todo es público. Ustedes, honorables concejales, cualquier ciudadano puede acceder al SECOP, y en el SECOP aparecen todos, absolutamente todos los contratos celebrados por todas las administraciones municipales en este país. Entonces allí está la difusión. De hecho, la misma norma y la misma Contraloría, en aras de la economía del papel, viene recomendándonos a las administraciones municipales el uso de estas tecnologías. Esto nos obliga a todos a meternos en ese juego. Yo, por ejemplo, era enemigo de los celulares, de las redes sociales, pero si uno no se mete en el cuento, se queda analfabeto. Entonces, si hay ese conocimiento, si hay esa publicidad, ¿sí? Entonces es la invitación a que hagamos esas consultas periódicamente como miembros de la comunidad y como representantes de esa comunidad. Entonces la ley lo permite. Es más, la misma ley específica de
El impuesto de alumbrado público habla de las concesiones o de los operadores, que es lo mismo, ¿cierto? Dependiendo pues del tema, de la forma como se hace la contratación. Una cosa es la concesión, otra cosa es el operador. Hay otro tema que es muy interesante, que también tocaba la honorable concejala Victoria, y es frente a los tanques de enfriamiento. La autoridad municipal o la autoridad a nivel nacional para establecer la estratificación y la clasificación de los negocios, ya sea por estratos o comerciales o industriales o de servicios, son los municipios. ¿A través de qué? De la estratificación. Y recuerdan todas las dificultades que tuvimos con la estratificación urbana y rural. Pero ¿por qué? Porque las empresas de servicios públicos, caso concreto EPM, daba esa estratificación a dedo. Entonces había un apartamento nuevo, estrato 4. Y en el caso de los tanques, se le ocurrió, o siguen defendiendo esa posición, de que son industriales. Y sigue sobre la mesa la discusión. Como usted bien lo menciona, son tanques de frío. Lo que se hace es conservar la leche. ¿Qué argumentan ellos? Que hacen parte de la cadena productiva. Pero quien los clasifica es el municipio. Y ellos deben adoptar la clasificación que dé el municipio. Eso es una discusión que está sobre la mesa y que se va a seguir dando. ¿Sí? Es bueno reiterar y recordarles que en el caso de la estratificación en el municipio no quedaron sino en la zona urbana escasamente unas 60 propiedades en estrato 4, ¿cierto? Claro que ahora viene pues también un proyecto de acuerdo que viene caminando en el Congreso de la República frente a quitarle el subsidio al estrato 3. Muy bien. Tema de Miguel. Honorable concejal Miguel hablaba con unos ejemplos claros, pero que también nos van a servir a nosotros para que miremos las bondades frente a la nueva liquidación. Esa persona que le estaban cobrando 734.900 pesos al año, pagará al año 61.242 pesos. Mensualmente, para compararlo con las tarifas que hablaba el honorable concejal Carlos Mario, esa persona pagará 5.103 pesos. ¿Sí? En el caso de la persona que pagaba 690.000 pesos al año, esa persona pagará 57.500. Quiere decir que mensualmente paga una tarifa de 4.000, una sobretasa de 4.792 pesos. ¿Correcto? Bueno, ahora viene el tema con el honorable concejal Díaz. Hay que hacer varias claridades. Primero, nosotros nos tenemos que ajustar a la normatividad y a la reglamentación. Qué bueno que pudiéramos, de acuerdo al ideal que cada uno tiene, poderla modificar, pero entonces estaríamos prevaricando por omisión, tengo entendido, no soy jurídico, de pronto usted por acción, no por omisión sino por acción. Entonces ahí nos enredaríamos mucho. Y hay que tener muy claro el tema de que es que el municipio no adoptó el impuesto al alumbrado público, lo modificó, lo acomodó a la nueva normatividad, porque es que ya existía en el acuerdo 049 del 2014 del Código de Rentas. Entonces lo que nosotros, o ustedes, o la administración a través de ustedes, que al final son ustedes quienes tomaron la decisión, porque son los que son el legislativo. El ejecutivo propone, ustedes deciden. Simplemente nos acomodamos a la ley 1819 de 2016. Entonces, es diferente la connotación.
porque no la estamos adoptando, ya existía. Y la norma lo establece en el artículo 363 sobre la transición. Viene el otro tema frente a la, digamos, inequidad de la norma, que es más o menos lo que entendí, que te parece que no es equitativa. El acuerdo, la ley establece que es bajo los principios de progresividad, equidad y eficiencia. ¿Qué es lo que en su momento se debatió y se acordó? Y es que yo como ciudadano, así en el caso particular de la vereda, no tenga alumbrado público, sí uso o disfruto del alumbrado público de mi municipio, ¿cierto? Ahora, lo que busca la norma es ampliación de cobertura, ¿cierto? Es que en un futuro, ojalá no muy lejano, tanto la zona urbana como la zona rural tenga un buen alumbrado público, que nos lo contaba don Jesús María de sus experiencias pasadas, ¿sí? Y que actualmente lo observamos cuando nos desplazamos a la ciudad de Medellín, que hay una parte ya de la vía con alumbrado público. Eso ha disminuido, por ejemplo, la accidentalidad. Y hay una universalidad, o sea, la norma es universal, no es particular. Frente a que deben haber interventorías, es correcto, estamos totalmente de acuerdo. Tengo entendido que ya se han contratado y efectivamente son sujetos de auditorías por parte no solamente de la administración municipal, sino de la comunidad en general, porque ustedes tienen como usuarios ese derecho. Entonces cualquier ciudadano, a través de la misma norma, en el caso por ejemplo de los derechos de petición o de las tutelas, podrá hacerlo, o solamente pidiendo información. En el tema, también Wilson lo tocaba, ¿cierto? Y era invitar a los interventores de las empresas, es más o menos pues el tema de lo mismo, pero hacía el tema también el comentario frente a la actualización catastral. A ver, la actualización catastral en el plan de desarrollo, no recuerdo el número de la ley, pero era el plan de desarrollo del gobierno Santos, del primer gobierno Santos, se estableció que el avalúo catastral como mínimo, debía ser el 60% del avalúo comercial. Nos encontramos, nosotros hicimos actualización catastral en su momento, de hecho estamos en mora de hacerla nuevamente, porque ya pasaron los 5 años. En su momento, cuando se presentó por parte de Catastro Departamental cómo quedaba ese impuesto predial en el municipio, era exorbitante, y en su momento se logró disminuciones de hasta el 50%, y solamente me voy a referir a un ejemplo: Llano de Ovejas. Valor de la hectárea en el Llano de Ovejas, 80 millones de pesos, de acuerdo a la aplicación de la norma. Logramos que solo se considerara ese valor en 35 millones de pesos, ¿sí? Viene ahora, o de hecho ya está, creo que ya se expidió la norma de que, por ejemplo, cuando se vende una propiedad, en el registro debe aparecer por el valor comercial y no por el catastral. Tema de impuestos, ¿sí? Muy bien. Guillermo pues hablaba del tema de hacer servicios, y es un tema pues que ya está sobre la mesa. Ellos igual pues porque la misma norma lo establece, dependiendo de los proyectos y de los costos de generación del alumbrado público,
era como se debían haber calculado las tarifas. Los recursos que en este momento recibirían por el tema de la sobretasa está alrededor de entre los 63 y 65 millones de pesos año, ¿cierto? Haciendo el ajuste correspondiente del que estamos hablando hoy. ¿Eso qué implica? Creo que ya lo expuse, y es que en el tiempo habrá que prorrogar esa inversión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no van a poder hacer todo lo que inicialmente se había dicho, porque los costos son muy altos, ¿cierto? La inversión es muy alta, perdón. Entonces, recuerden los componentes, o sea, con esos recursos, lo primero es pagar la energía que se consume a EPM, ¿sí? Una vez se paga el consumo de EPM, ¿cierto? Los recursos que quedan son los que ellos van a ir invirtiendo. Entonces ya hay que entrar a mirar qué proyección de inversión, pues conjuntamente con la administración municipal, de cómo se haría. Pues la concejala Ana María hablaba de la fiscalización, sí, la norma lo establece y lo debemos hacer. Y por último, Carlos Mario, el honorable concejal Carlos Mario, sugiere que se haga un ajuste al acuerdo, teniendo claro que ya en este año no se aplicaría, sino en el año entrante. Ya pues queda sobre la mesa esa propuesta para mirar pues, hasta dónde se debe o no ajustar el acuerdo municipal, ¿cierto? Creo que quedan dilucidadas las dudas por ustedes presentadas. Ya han mencionado pues, todos los comentarios que se suscitaron a raíz de esta situación que se nos ha presentado en el municipio. No me quiero alargar mucho, agradecerles el espacio que me han brindado para aclararle tanto a ustedes como a la comunidad en general la situación presentada. En nombre del señor alcalde, de la administración municipal, de todos mis compañeros, muchas gracias.